Pues, ¿qué pasaría si ustedes se levantan, prenden su consola y van a jugar su juego favorito, que sabemos cuál es, 2K, y se dan cuenta que la cuenta está completamente borrada, que todo lo que gastaron para su jugador, para las tarjetas de My Team, se borraron? ¿Qué haría? Pues de eso es lo que vamos a estar hablando. Pues muchísimas gracias por estar acá y estar apoyando el canal. Se le agradece. Si no le da subscribe, denle subscribe. Si al final del video les gusta, denle like. Y también no se lo olviden darle a la campanita para que así que cada vez que suba un video lo notifique. Y también dejen su comentario si esto es algo que le pasó a ustedes con su My Team o no. Pues vamos a comenzar con todo esto. Si se recuerdan, hace unos días atrás 2K sacó una aplicación nueva para los jugadores de My Team. Era algo que iba a ser súper agradable, súper bueno para ellos, que podían jugar no estando en su casa, recolectando tarjetas, usando su tarjeta y haciendo cosas así. Pero la sorpresa, si borraba la cuenta, se te borraba también en la consola. Entonces, no solamente en el teléfono, sino en la consola. ¿Cómo es posible que esto es algo que 2K pueda hacer? Y 2K, generalmente el TikTok está extremadamente busy con muchísima gente que están molesto por eso, porque gastaron todo su dinero. Vamos a comenzar con este primer tweet que lo pone Curry y le ponen: lo loco es que 2K va a hacer una miel para intentar resolver cuentas eliminadas. Cuentas por valores de cientos de dólares desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Nunca una cagada ha sido de este grado. Compensación, cero. Responsabilidad, cero. Broma de una empresa. Realmente, haciendo todo eso y creando algo y haciéndolo tan grande que lo pusieron en su Discord, todo el mundo estaba hablando de eso, y que vengan simplemente porque borraste tu cuenta de tu teléfono, que también se te borre en la consola. Realmente yo estuviera extremadamente molesto. Es algo que 2K hubiera pensado bien, pero ahí no para la cosa. Que ok, se te borró. Tú piensas que puedes entrar y hacer un ticket para que te recompensen. Y ahí fue que comenzó el dilema. No es tanto que se borró en las dos consolas, sino lo que transcurrió después. Que si le podían dar algo al respecto. Vamos con este otro tweet que también pone a Curry y dice: si los datos de su cuenta se borraron de la aplicación móvil, comuníquete con el soporte técnico de OK. Están compensando devolviendo equipos y BC. Aún así no debería haber sucedido en primer lugar. Pero a lo menos no lo enteraron y no hicieron nada. Y en esa parte está muy buena porque realmente 2K comenzó a responder, la gente comenzaron a llamar y hacer los tickets, no tanto llamar, hacer los tickets para que les resuelvan esto. Y realmente es una cosa que tiene que abrir el ticket y esperar a ver qué te responden. Pero ahí no para todo, va a seguir más cosas intrigantes. Y después viene Lito y le ponen: también le dieron 700,000 VC. Lo mantendrá informado sobre cuándo y si se recuperan mis cosas. Y Lito está poniendo porque él abrió el ticket y él fue uno de los primeros que notó eso y comenzó a tratar de ver por qué y en los Twitter. Pero aparentemente alguien sí abrió un ticket y le devolvieron todo, no todo, sino le devolvieron varias cosas, pero para ese jugador que le devolvieran tenía que volver a hacer su cuenta de nuevo, pero por lo menos le dieron 700,000 VC, que eso viene siendo casi los 150. ¿Será eso suficiente para, no sé, ese jugador, pero fue suficiente para él? Y aquí viene el hito y también le ponen: entonces me enviaron mi boletín al equipo indio, que generalmente no ayuda en nada. Actualmente solicité ser incluido en un chat de equipo B de soporte de los Estados Unidos. Esto puede tardar más ahora. Y ahí es que viene. El support
que él abrió el ticket y el soporte que le dieron fue alguien en India. ¿Y qué está diciendo? Que si el equipo secundario, que es los Estados Unidos, ¿qué van a...? Y el equipo que realmente está en otro país, que no se sabe si en esos otros países tienen la misma guía que la gente de acá, no lo sé, pero sabemos que cuando tú abres un ticket te habla alguien que no es de acá de los Estados Unidos, realmente a veces no ayudan o te dan mucho redondeo a todo lo que tú estás pidiendo. Pues vamos a seguir. Y acá viene Lito y también les responde. 2K dejó en claro que no puede devolver todas las tarjetas. Solo puede obtener una compensación por tus 20 cartas principales. Tampoco mientas y digas que tu cuenta fue borrada porque te banearán. Pues esa fue la respuesta. Parece que a él sí le estaban respondiendo y que no le podían dar todo, pero por lo menos la 20 tarjeta principal. Ahora, si mienten y dicen otras tarjetas, es lo que él está diciendo. Mienten y tratan de sacarle más jugo a 2K. Te van a banear, pero por lo menos están respondiendo y a él le están resolviendo por lo menos 20 de su tarjeta. Pero otra vez, como les dije, ¿es suficiente basado en lo que gastaron esos jugadores? Pues aquí viene Lito también y les responde. Este es soporte de 2K. Ellos eligen y eligen. Y ahí solamente hay dos respuestas. Que uno pensaría, ok, le van a responder igual. Y ahí fue como le dije al comienzo, que dependiendo quién te está respondiendo, si está en los Estados Unidos o fuera o en otro lugar, la respuesta puede ser completamente diferente. Y ellos pueden elegir a quién le van a devolver y a quién no. Pues acá viene la primera respuesta y le pone, gracias por su respuesta. Lamentablemente no podemos recuperar porque, como dijimos anteriormente, lo eliminaste del Mobile My Team, por lo que puedes ayudarte en este caso. Gracias por su cooperación. Esa es la primera respuesta. Entonces, a alguna gente le están devolviendo, a otra no. Entonces, dependiendo quién te eligen, ¿no será que 2K debe de tener algo más formal? Algo que sea exactamente, si es el mismo problema, que sea la misma respuesta. Por aquí viene la otra, donde le están diciendo arriba le están diciendo la tarjeta y ciertas cosas. Pero que le respondió, realmente le importó tanto que aquí fue que le dice, además, para cargar el paquete también te he enviado 700 BC. No olvides que KD también te enviaría un pase Hall of Fame de reemplazo para cajar. Entonces pueden leer ahí, no voy a seguir leyendo para no seguir matándolo, pero realmente le dieron un pase de Hall of Fame que viene siendo $20 más 700,000 BC, y también al final le ponen que si no lo está viendo de una vez que deben de reiniciar su PlayStation. Y ahí es que yo veo el problema. Dos respuestas completamente diferentes para el mismo problema. Arriba de eso, de todo eso, estamos firmando lo nuevo, o que van a hacer que vamos a firmar los nuevos servicios, términos de servicios, donde realmente nada es de nosotros. Entonces, si lo miramos de ese lado no es tan positivo, pero si lo miramos de ese lado, ¿qué va a decir? Ya ustedes firmaron los términos de servicio donde nada es tuyo. Y así fue que le puso DBJ y le pone, Quiero decir que todos firmaron los términos de servicio que dicen que no son dueños de nada. 2K está siendo amables al devolver cualquier cosa. Si su cuenta fue error, no debería recibir nada a cambio de todos modos. Mira la positividad. Rompió su juego. 2K está siendo súper amable.
No estoy 100% en acuerdo con eso por la forma que lo está diciendo, pero en parte legal sí tienes razón. Firmaron el término de servicio y es verdad, nada nos pertenece. So, en esa parte él le está diciendo, si 2K está siendo amable, creo que fue por el error de ellos. Pero aquí es que viene la respuesta también de 2K. Después que pasó todo esto, 2K parece que estaba recibiendo muchísimo tickets de la gente pidiendo de este mismo error, que ellos vinieron y pusieron este aviso, que eso lo pusieron en el día de hoy. Y si vieron, muchos de estos mensajes comenzó ayer. Aviso, si juegas NBA 2K24 My Team en iPhone o Android y selecciona opcional eliminar cuenta, lea atentamente el mensaje de confirmación. Al eliminar tu cuenta, se eliminará todos los datos de NBA 2K, tanto en el dispositivo móvil como en la consola. ¿Estás seguro que desea eliminar esta cuenta? Y ahí que viene. ¿Será? Yo no sé si ese mensaje, ese warning, ese aviso estaba puesto cuando realmente tú lo ibas a borrar la primera vez. Si estaba, entonces la gente lo hicieron agredemente pensando que era simplemente algo que estaban avisando. Pero si fue algo que después lo agregaron, después de todos estos problemas, que creo que eso fue lo que hicieron, que agregaron todo después que vieron cuánta gente estaban pidiendo devolución de su dinero y de su tarjeta. Pues muchísimas gracias por estar acá. Quiero avisarles de lo nuevo que vamos a tener esta noche, que es la noche latinas a las 8. Voy a estar haciendo el streaming. Si quieren jugar, quieren participar, denos join a nuestro Discord. Generalmente son más de 30,000 jugadores. Estamos tratando de crecer la comunidad hispana. También tenemos la ciudad español que pueden entrar y dejar su mensaje si quieren participar en este evento. Pues muchísimas gracias por estar acá y como siempre, tranquilo, quieto como chocolate. Hasta la próxima.